Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero desearte que tengas un hermoso día en compañía de Dios y hoy, para este 18 de abril, quiero compartir la protesta de los príncipes, parte 2. El texto para hoy lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente y los estados evangélicos resolvieron oponerse a que sus derechos fueran pisoteados. A Lutero, todavía condenado por el edicto de Worms, no le era permitido presentarse en Espira, pero los representaban sus colaboradores y los príncipes que Dios había suscitado en defensa de su causa en aquel trance. El ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, había sido arrebatado por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, habían saludado la reforma con gran gozo. Y aunque hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido con tanto regocijo la palabra de Dios. Finalmente, se propuso que en los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor y que en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma. No se predicaran sobre puntos que prestaran a disputas. No se hiciera oposición a la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. La Dieta aprobó esta medida con gran satisfacción de los sacerdotes y prelados del Papa. Si se aplicaba este edicto, la reforma no podría extenderse en los puntos a donde no había llegado todavía, ni podría ni siquiera afirmarse en los países en que se había extendido. Quedaría suprimida la libertad de palabra y no se tolerarían más conversiones. Y se exigiría a los amigos de la reforma que se sometieran inmediatamente a estas restricciones y prohibiciones. Las esperanzas del mundo parecían estar a punto de extinguirse. El restablecimiento de la jerarquía papal volvería a despertar inevitablemente los antiguos abusos y sería fácil hallar ocasión de acabar con una obra que ya había sido atacada tan violentamente por el fanatismo y la disensión. Cuando el partido evangélico se reunió para conferenciar, los miembros se miraban unos a otros como manifestando desaliento. Todos se preguntaban unos a otros qué hacer. Estaban en juego grandes consecuencias para el porvenir del mundo. ¿Debían someterse los jefes de la reforma y acatar el edicto? Cuán fácil hubiera sido para los reformadores en aquella hora angustiosa en extremo tomar por un sendero errado. Cuántos excelentes pretextos y hermosas razones no hubieran podido alegar para presentar como necesaria la sumisión. A los príncipes luteranos se les garantizaba el libre ejercicio de su culto. El mismo favor se hacía extensivo a sus súbditos que con anterioridad al edicto hubieran abrazado la fe reformada. ¿No podían contentarse con esto? ¿De cuántos peligros no les libraría su sumisión? ¿A cuántos sinsabores y conflictos no les iba a exponer su oposición? ¿Quién sabe qué oportunidades no les traería el porvenir? Abracemos la paz. Aceptemos el ramo de olivo que nos brinda Roma y reteñamos las heridas de Alemania. Con argumentos como estos, hubieran podido los reformadores cohenetar su sumisión y entrar en el sendero que inefablemente y en tiempo no lejano hubieran dado al traste con la Roma. Afortunadamente, consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma
de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación. Pero ¿no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían de libertad religiosa? Sí, pero con un favor consignado en el acuerdo y no como un derecho. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzaban la disposición, los había de regir el gran principio de autoridad. La conciencia no contaba para nada. Roma era el juez inefable a quienes habrían de obedecer. Aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada. Y en el resto de la cristiandad, la libre investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes. ¿Se resignarían ellos a ver así localizada la libertad religiosa? ¿Declararían con esto que la reforma había hecho ya su último convertido y conquistado su última pulgada de terreno? ¿Y qué en las regiones donde Roma dominaba? ¿Su dominio se perturbaría? ¿Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa? Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien, lo sacrificarían ellos todo, hasta sus posesiones, sus títulos y sus propias vidas. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Radial Fuerte Pregón de Lima, Perú. Búscanos en www.fuertepregón.com y brodoherrera14@hotmail.com.